en el 50 se dio un cierre. Se cerró en 1952. Ajá, en el 52. En el 52 se cierra porque era una fábrica antigua, un tejedor cuidaba 3 telares. Cuando se abre en 1954, un tejedor cuidaba 30 telares. Ajá. Fíjate la diferencia, de 3 a 30. O sea que la automatización de la fábrica moderna desplazó mucha gente. Sí. Ya nada más entraron en el 54 186 o 187 trabajadores y se fue ampliando. Yo cuando entré en el 56, mi tarjeta ya era yo el 222, o sea, del 187 a 222, en 2 años ya éramos más. Y así se fue creciendo hasta 1900, vamos a ver, como por los 70s, ya éramos más de 300, porque en el 58 se armó otro salón más de telares en San Bruno. Nada más había unos Crompton en principio, y después trajeron unos telares Crompton, Draper, y llenaron otro salón de telares, y ya utilizaron más personal. Pues decirte que en 1965 nos cambian la administración porque la empresa, al abrirla en 1952-54, don Ángel Rivera Amigo, que era un español, que era el dueño de la fábrica, su compadre era don Adolfo Ruiz Cortines y habían trabajado en las aduanas de Veracruz. Entonces, cuando le cierran la fábrica, don Adolfo, a través de la Nacional Financiera, le logra que le otorgue Nacional Financiera un préstamo pagadero a 15 años y lo pagó en menos tiempo. O sea que del 54 al 65 eran 11 años, que fue el tiempo en que pagó ese crédito, que era para 15 años. Y entonces ya fue cuando nos cambiaron la administración con don Rodrigo Gutiérrez Barranco. O sea, Nacional Financiera, cuando cerró la fábrica, ella la reabre. No, la reabre los mismos dueños con un crédito a través de Nacional Financiera, pero estaba intervenida por Nacional Financiera y la administraban desde Ayotla Textil, que estaba en la entrada de México, esa fábrica. Entonces de allí, a través de la Nacional Financiera, que pertenecía a Ayotla Textil, a esa financiera, mandaba administradores. El primer administrador fue don Máximo Ramírez Islas, un ingeniero. Fue el primer administrador en 54. Y después los dueños de la fábrica ponen a sus administradores. Cuando les devuelve Nacional Financiera a pagar el crédito pagado, entonces ya la nueva Nacional Financiera, la nueva administración, a través de los dueños, primero el señor Ángel Rivera Amigo, pero ya se queda al frente su hijo. Para hacerte mención, llega la nueva administración con don Rodrigo Gutiérrez Barranco, que es cuando ya los dueños habían pagado el crédito a Nacional Financiera y les devuelve su fábrica. Entonces ellos ponen su planta de acabado en Panzacola, Tlaxcala, porque las telas de San Bruno, antes de que se pagara el crédito, se acababan en Panzacola, Tlaxcala, para que haya entendimiento. Una vez que los dueños absorben su fábrica, en este caso don Ángel Rivera Amigo, que era para mí el viejito, el dueño, era un señor chiquitito, pero muy avesado y muy inteligente el señor. Yo creo que era contador o no sé, porque había trabajado en la aduana en Veracruz, y ahí conoció a don Adolfo Ruiz Cortines, que fue que lo apoyó para el crédito, para abrir la fábrica, reabrir la fábrica, que se había cerrado en el 52, reabrirla en el 54. Yo para esto entro en 1956 a la fábrica. Y todo lo que sé, pues porque lo he leído, me lo han platicado, y pues no dejé de inquietarme.
leí libros de Ver Blanco, tuve oportunidad porque era en pro, y algunos libros en México que encontré de la industria textil, un libro que me regalaron en Puebla, don Manuel Rivera Anaya, pues él vio algún interés en mí, porque siempre fui muy manejable pues desde que estaba don Rafael Ortega Cruz, iba yo a los congresos, iba yo con el líder en aquel entonces, Cristóbal Guzmán o algún otro del sindicato, y afortunadamente era yo acomedido. Don Rafael Ortega, siendo veracruzano, realizaba un acto social de los trabajadores, y entonces en cada asiento en el auditorio que fuera, pues se manejaban determinada literatura, por decir, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, que aquí todavía no entrábamos nosotros al Seguro Social, aquí sí ingresamos al Seguro Social en 1961, cuando se hizo la ampliación general, fíjate todo lo que sé, toda la ampliación general en toda la República, porque nada más había Seguro Social en el Distrito Federal y en la zona de Orizaba. Nada más que aquí en San Bruno, desde que se reabrió la fábrica, se manejó una caja obrero mixta patronal. Esa caja daba un dinero a la fábrica y un dinero a los trabajadores, de acuerdo con el grupo de pago que nos hacían, era el descuento para irlo acumulando a ese dinero que se depositaba en banco, y luego de ahí se pagaba el doctor, la enfermera, y de ese monto se le iba dando a cada trabajador que se enfermaba después de 3 días, se le pagaba el 48%. Siempre habíamos dicho que el 50%, pero ahora 1 o 2 centavos menos. Son pequeños detalles, ¿verdad? Que yo me aprendí, lo sé. Entonces no era el 50%, eran 2 centavos menos, que después del 3er día de enfermo, por enfermedad general, al trabajador empezaba a cobrar ese 50%, para concretar, ¿no? Y ya después, a los que se accidentaban, desde el primer día del accidente, el 100% de su sueldo. El que se cortaba un dedo, el que se machucaba, en fin, el que tuviera un accidente dentro de la fábrica, o en el camino de su casa a la fábrica, o en el camino de la fábrica a su casa. Después de la jornada, tenía derecho, que si se accidentaba, tenía derecho al 100%. Fue la administración del señor Rodrigo, a diferencia de la de Nacional Financiera. Bueno, mira, a raíz de que la empresa paga su crédito a Nacional Financiera, los dueños traen al señor Rodrigo Gutiérrez Barranco, que pues para mí, con todo respeto para él, una persona muy avesada, muy conocedor según él, porque yo me imagino que sí tenía un cerebro privilegiado, porque tantito te hablaba de Inglaterra, tantito te hablaba de otros países donde había industria textil, del Japón, la China, donde quiera nos metía. Y te lo digo así como te lo estoy diciendo, porque muchas cosas se me grabaron, su forma de ser. Y a mí yo me grabé muchas cosas para beneficio, nunca para perjuicio de los trabajadores. Nosotros nos paramos la fábrica en el 4 de septiembre de 1900, ahí voy, para que tú agarres vuelo. El 4 de septiembre de 1962 nos crea el problema a la empresa, ya con la nueva administración de don Rodrigo Gutiérrez Barranco, de quererse llevar la fábrica y la paran. Al entrar los trabajadores el 4 de septiembre, la subestación que le llamamos, donde la energía se maneja a todos los departamentos, estaba desfigurada, así se le llamaba, porque le habían desconectado todos los transformadores y todo. No se podía trabajar, no había energía. Entonces nos hablaron a México y yo le dije a los compañeros que se quedaron acá que entraran al turno normalmente a las 6 de la mañana, que se metieran, porque nos hablaron desde antes de las 6 de la mañana que no se podía entrar, y se metieron a la fuerza. Una vez que abrieron la puerta, porque les dijeron que no, que se meten, y ya el portero no dijo nada, tuvo que dejarlos pasar. Pues si no los trabajadores se le echan encima. Ya había la instrucción de nosotros, sí. A pesar de que éramos en esa época más jóvenes, pero con cierta responsabilidad. Y entonces entran y se les dijo, si no resolvemos nada a las 2 de la tarde que sale el primer turno, que entre el segundo.
Y si en la noche no tenemos noticias, que entre el tercero y al otro día que entre el primero otra vez normalmente, como si estuvieran trabajando. Eso fue el 4 de septiembre de 1972. Estando en la Ciudad de México, que nos hablaron, pues ya habíamos llevado un escrito porque ya se pretendía que nos cerraran la fábrica. Hay cosas que a veces no les quiero decir, pero ya había en esa ocasión, lamentablemente, 2 compañeros que estaban enterados que querían que se cerrara la fábrica, que ya les había hablado el apoderado de la empresa y había ofrecido una cantidad tanto para ellos como para un servidor, pero resulta que a mí no me habían dicho nada y yo era secretario regional de la CROC de Jalapa ya, a ese nivel. Yo ya había sido recorrido varios puestos en San Bruno, desde el 60 al 70, y yo fui como secretario general de la CROC de Jalapa. Entonces, estando como secretario de la CROC, fue como fui yo a México con los compañeros. Me entero antes, nos enteran, y me habla el apoderado legal una semana antes de que se cerrara la fábrica. Entonces, ustedes previstos a eso ya llevaban un... El sábado entregamos, yo le dije a esas 2 personas que no estaba yo de acuerdo con ellos, por la acción que estaban cometiendo, porque les dije, bueno, ¿dónde está mi dinero? ¿Cuál dinero? Bueno, pues que se ofrecieron a ustedes que me iban a dar. Es una traición a los trabajadores, y yo se lo digo a la gente, se los echo encima. Y es probable que este fin de semana sea la última que trabajemos. Pero vamos el sábado a hacer asamblea, y ustedes empiezan con la asamblea. Si se equivocan, le entro yo, y les echo la gente encima. Pero afortunadamente se abstuvieron de ello, y yo me concreté a manifestar que había que hacer un escrito para irnos a México, porque iba a ser el desayuno el lunes, y así fue como lo hicimos. El domingo nos dedicamos a hacer el escrito, y salimos el mismo domingo en la tarde de la Ciudad de México. Primero nos matamos, pero bueno, llegamos, pues sí, pasamos un percance antes de llegar a México. Y ya después, en la mañana siguiente, fue cuando ya se suscita el detalle ese. Nos vamos al desayuno porque el Congreso del Trabajo, cada año, después del informe del presidencial, le ofrecía un desayuno al presidente de la República. Y fue en el auditorio Juan de la Barrera en Chapultepec donde fue ese desayuno, porque siempre la protección del presidente son los verdes, y ahí hay muchos, y están cerquita, ¿no? Y entonces en esa ocasión yo me acuerdo muy bien, perfectamente bien, que pues cuando me dice un compañero, después de que le entregué el escrito a mi líder, que era don Juan Figueroa Velasco de Puebla, que estaba en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, si yo se lo entrego ahorita, y bueno, nos llama usted para entregárselo al presidente y explicarlo. Pero en eso, estando sentados en la mesa comiendo, desayunando, ahí estaba Cuauhtémoc Paleta, que llegó a ser líder de la CROM posteriormente a esa fecha. Yo lo conocí a él en una revisión del trabajo, la revisión del contrato colectivo del trabajo, antes de los sucesos del 72, y entonces dijo él, compañero, si usted no le entrega ese escrito al señor presidente, su fábrica ya no vuelve a abrir. El gerente que tienen ustedes allá tiene la encomienda de traerse la Capanzacola a Tlaxcala. Dice, ¿qué hago? Dice, no, pues eso soy de usted. Dice, pídale el escrito a su líder, o pídale en ese momento que lo acompañe a ver al presidente. Y me paré junto con los otros 2 compañeros, fuimos a la mesa, le pedimos el escrito y no me lo quería dar, el Estado Mayor nos retiró. Digo, no, espera que me va a dar un escrito aquí mi compañero. Ya tuvo que sacarlo y dármelo. Le dimos la vuelta al estrado, que era muy grandísimo, porque participaban todos los secretarios generales y presidentes de todos los grupos que integraban el Congreso del Trabajo, sin siglas. Ahí había CTM, CROC, CROM y sindicatos independientes que pertenecían al Congreso del Trabajo, como telefonistas, electricistas, que son sindicatos nacionales, como sindicatos de industria, como
los metalúrgicos, los obreros de las minas, mineros, tenían una determinada sigla, pero se manejaban independientes y tenían sus representantes. Entonces era el presidente, don Fidel Velázquez, y luego de este lado otro líder, luego otro funcionario, y así, un estrado muy grande. Y entonces nos fuimos por atrás y le dije a mis compañeros, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues voy a tratarme de meter ahí para hablarle al presidente. Ya que nuestro líder no quiso entregarlo, voy a ver si yo lo logro. Y fue así como se me acercó uno del Estado Mayor y me dice, oye muchacho, no puedo estar ahí. Es que mira, ¿quién sabe qué desayuné? Y yo creo que si me muevo, con perdón tuyo digo yo, ¿qué aquí me hago? En otras palabras. Dice, no, pues apúrate porque ya mira, le van a hacer los honores al presidente, ya se iba a ir, iba a tocar el himno nacional. Y empieza el himno nacional y yo me movía, le dije a ellos, vayan ustedes de qué lado, yo aquí a ver qué hago si logro meterme. Y al final termina y yo iba más arrimándome para donde tenía yo, sí sesgado la entrada, nada más veía yo el guarura ese que tenía atrás, al verde que siempre tienen, y termina el acto y que me meto, y llegué y lo agarré. Señor, me están golpeando, y voltea, ¿qué te pasa? Me está golpeando, espérate, le dijo al verde, ¿qué te pasa, señor? Nos acaban de cobrar nuestra fábrica. La compañía textil de Jalapa, fábrica San Bruno, y dice don Fidel Velázquez, fue la única vez que yo lo tuve cerquita, porque era CETEM, yo la creo, nada con él, que ver. Y dice, señor presidente, dice, es una fábrica muy antigua, ojalá y no se sigan cerrando fuentes de trabajo. Eso fue todo lo que expresó don Fidel. Y dicen, ¿qué quieren ustedes, muchachos? Digo, señor, nuestra fábrica, hay muchos señores grandes, uno les dice viejos, pero si uno dice viejos piensa uno que los ofende, pero son muchos señores grandes que ya no saben trabajar en otra cosa. Nos quitan la fuente de trabajo. A lo mejor nosotros podemos colocar en otra cosa, pero esos señores ya no, están prontos a jubilarse. Isabel Llorente era el subsecretario del Trabajo. Y entonces llegó Llorente, don Arturo Llorente González, que siempre se consideró futuro gobernador de Veracruz y nunca se le hizo. Siempre estuvo contemplado desde López Arias, ya sonó. Luego vino Murillo Vidal y sonó. Luego de Murillo Vidal vino Hernán Ochoa y sonó. Vino Acosta Lagunes y sonó hasta que se murió el pobre señor que nunca llegó. Siempre fue candidato dentro del PRI, pero nunca lo nominaron. Pues ya, que llega Llorente y dice, mira, Llorente dice, atiende a tus paisanos, yo voy a otro acto, que se vayan contigo a la secretaría, que te expliquen cómo está su problema. Y volvió a meter su cucharita, don Fidel. Dice, señor presidente, ya hay algunas fábricas en manos de los trabajadores. Si no la quieren los dueños, que se la dejen a los trabajadores. Yo siento que nos dio tu apoyadita, ¿no? Porque era el líder nacional del Congreso del Trabajo y líder de la CTM. Era un señor que era el que decidía quién iba a ser el presidente. Él lo destapaba siempre, hasta que murió. Y ya, dice, bueno, Llorente, mira, a ver muchachos, porque ya se me había acercado Silvestre y Artemio Hernández, que ya murió, y joven, más joven que yo, pero para eso ya se nos habían rodeado ya muchas gentes de la CRO, ya estaba Silverio Alvarado, ya estaba mucha gente de nosotros allí, nos cercaron, que habían ido de Jalapa a ese desayuno, y de Veracruz, venían de todas partes del estado a ese desayuno, se invitaban siempre cada vez que había un desayuno al presidente. Pues ya para no hacértela muy larga, porque si nos alargamos, me dijo, mira muchachos, ¿y tienen ustedes dónde localizar a los dueños? Sí, señor, radican en México, tenemos sus teléfonos y todo. Llorente, que se vayan contigo, que te expliquen el problema y me citas a los dueños. Mañana mismo, sin límite de tiempo hasta vencer. ¿Y ustedes están dispuestos? Sí, señor, eso venimos. Me parece bien su postura. Dice, ¿y qué es lo que quieren? Y volvió a preguntar, señor, pues trabajar.
Dice, bueno, en la inteligencia le dice a los dueños que si no quieren su fuente de trabajo, se la dejan los trabajadores. Dije, ya lo hicimos. Saliendo de ahí me dice don Manuel Rivera, un señor, un líder viejo, textil, por cierto. Dice, Gonzalito, ¿ya sabes a lo que te expusiste? Digo, pues sí, señor. Si te agarran antes de llegarle al presidente, te pierden. Porque lo menos que pudieron ver que pensaran, era que algo le ibas a hacer. Sí, es peligroso acercarse de ser presidente. Bueno, logramos esa posición, nos fuimos a la Secretaría del Trabajo y ya estando ahí yo le expliqué de pe a pa que era rentable la fábrica, que estaba una persona de Río Blanco aquí, don Juan Hernández Clemente, que nos venía a enseñar cargas de trabajo y había sacado un estudio técnico contable y él nos demostró que sí era rentable la fábrica. En esa época, pues una tela, un metro de tela salía costando la más cara como 38 centavos. Y si como que la vendieras a 20 o 15 pesos, ¿cuánto te dejaba? El metro. Que logramos hablar llegaron los dueños y llegó este señor Rodrigo Gutiérrez Barranco y el apoderado legal de la empresa. Don Manuel Vera Unano era un señor que parece que era de Orizaba, radicado en Puebla, pero que ya era un señor grande, un señor que las empresas lo utilizaban, pues más bien para movimientos así de esa naturaleza, porque una vez que paran una fuente de trabajo, lo primero que tienen que ver es cómo liquidar a los trabajadores. Y pues de alguna manera ellos intervenían ante las autoridades pues para concretar y cerrar una planta, ¿no? Que no lo lograron en esa ocasión en San Bruno. Pues ya, para no hacerte la larga, nos fuimos a la Secretaría el otro día, después de explicarle a Llorente González pues realmente el problema. Y la administración, como tú dices, de este señor Rodrigo, pues fue un tipo negrero, porque siempre quiso explotar a los trabajadores y engañar a los patrones. Porque ese señor cuando llegó a la fábrica, existían unas bodegas donde estuvo la fábrica antigua. En esas bodegas viejas había mucha rebaba de fierro que ahí se trabajaba, tanto en la fresa como en los tornos. Entonces todas esas rebabas las habían juntado ahí por muchos años y eran toneladas de rebaba. Todas las vigas, porque eran vigas que sostenía esos pisos, todas se las llevó este señor. ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Se llevó un sinnúmero de telares Draper que iba a ampliar en Puebla y nunca los amplió. Trajeron otros con otras bancadas que habían fundido allá en Puebla. Pero se me hace que esos telares que se llevó los pusieron a trabajar allá y ya después fundieron otras bancadas que se le llaman, donde se sostiene el telar, pero más amplias, que esos telares que trajeron casi no trabajaron porque no tenían la estructura adecuada. Todo telar que viene de fábrica, antes los ingleses o japoneses o cualquier otra fábrica que los elaboraba, pues traían sus dimensiones adecuadas, porque tienen cloche, tienen freno, tienen un patín. Ese patín que le llevábamos es el que da la vuelta para lanzar la lanzadera de un lado a otro y que no se equivocara. A la hora que llegaba acá la lanzaba y el otro llegaba acá y la lanzaba. Y ya los telares trabajaban a altas revoluciones cuando ya tenían su motor. Y antes fueron manejados por toletes. Entonces lo que producía un telar antes, ¿cuándo le iba a llegar a un telar con un motor al pie de cada máquina? Nunca. Y entonces este señor pues llegó con ese plan de llevarse la fábrica para Panzacola a Tlaxcala y dilató. Casi del 66 se puede decir para acá, que él ya agarró la administración de la fábrica, a mediados del 66 creo.
Porque en el 67 hubo como un reajuste de personal. De 300 y pico bajamos a 200 y fracción. Porque él redujo a muchos trabajadores. Demostró a los líderes en esa época que él tenía razón y pues las gentes se tuvieron que ir. En el 67 salen los primeros pensionados de la fábrica, los más viejos, que muchos ya tenían más de 60 años, pero que no habían completado sus 500 cotizaciones. Entonces salen los trabajadores, los primeros trabajadores, pero ya no se reponen en sus lugares. En esa época había 4 turnos trabajando. Eran 3 turnos. Ya después, con este señor con menos personal, echó a trabajar 4 turnos. Sí, se trabajaron 4 turnos porque ellos querían producción. Ellos querían producción. Y pues trabajando a partir de las 6 de la tarde del sábado, que se terminaba la jornada semanal, pues trabajaban hasta las 6 de la mañana se quedaba parada la fábrica hasta las 6 de la mañana de los lunes. Entonces eran 24 y 12, pues venían siendo 32 horas, ¿no? Que no se trabajaba. Y entonces se echó a trabajar el 4º turno. Pues se decía que se pagaba la jornada, disque bien pagada, porque se trabajaban 40 horas. 4 por 4, 16 horas. Eran, vas a ver. Pero como se intercalaba la parte sábado y domingo, ya venían trabajando en 7 días jornadas de 40 horas, ya no de 42, para poderse trabajar toda la semana. ¿Y los tratos que me comentaba cómo eran por parte de este señor hacia Bueno, era de respeto, pero por ejemplo, si no les parecía el trabajo de algunos trabajadores, pues se ponían de acuerdo con los líderes viejos y los corrían. Sí, hubo una cierta represión, de todas maneras, porque desafortunadamente en todas las fábricas hay divisiones por dirigir una empresa, por dirigir un sindicato. Por ser líder, si logras tener el apoyo, pues lo logras. Y así fue con nosotros, en 1972, yo estando en la CROC regional, se nos provocó un problema en el sindicato y logramos en un cambio de comité pues ganarle la elección al líder en turno, y en esa ocasión ya agarramos la administración otros jóvenes, y el primer secretario general fue Miguel Ángel Guevara Huerta, que sin ir a la sesión ganamos, afortunadamente. Eso que quede a la interpretación de que por qué no fue, ¿verdad? O sea que los que nos defendimos fuimos los que estuvimos en la asamblea, y él venía como segundo en el otro comité al que le ganamos. No sabemos si fue temor, miedo, quién sabe, ¿verdad? Eso que lo interpreten los que estuvimos ahí, si viven y llegan a enterarse de lo que estoy diciendo, pero desafortunadamente así fue. Y para eso te digo, este señor Rodrigo Gutiérrez Barranco, ya estando en la Ciudad de México, ya que lo citaron junto con los dueños, cuando ya íbamos a entrar en materia, que pido la palabra, que les digo al licenciado, que ya estábamos con el licenciado Everardo Gallardo Jr., que iba a ser el conciliador del problema. Dije, mire, licenciado, si hasta el lugar, el señor Rodrigo Gutiérrez Barranco, gerente de la fábrica, ya nos trajo hasta aquí y nos obligó a hablarle al señor presidente, yo más quiero decir una cosa. Ese señor, y con respeto de ustedes, don Víctor Rivera Aguirre era el ingeniero, ya había muerto su papá. Yo fui al sepelio de su papá, de don Víctor, el viejito, don Ángel, el viejito. Y don Víctor Rivera Aguirre, ya me acordé el nombre, fue él, con él y su hermano y una hermana, eran los que estaban al frente de la fábrica.
cuando ese detalle sucedió, y le dije a don Víctor, con el respeto que merece, ingeniero, porque lo siento un amigo, porque un empresario es amigo de los trabajadores, porque son los que nos están financiando para que ganemos, están invirtiendo su dinero para que una fábrica le venga salarios para los trabajadores. Quizá todo esto se dice porque uno va hilando cómo manejarse ante una autoridad, o ante los dueños, o ante quien sea, que vean que tienen la capacidad, que no nada más somos líderes lenguaraces, ¿no? Sí. Sabemos la técnica de lo que es una empresa. Y entonces en ese momento dije, al que no quiero ver es este señor aquí ya. Él nada tiene que hacer con nosotros. Y sí le pido al ingeniero que nombre nueva administración para poder tener que trabajar con la empresa. Ya nos pidió el licenciado conciliador que nos saliéramos, éramos varias gente, estaba don Manuel Rivera, que era el que llevábamos como gallo porque pues, él era el más avesado en la industria textil y un conocedor, viejo líder, pues nos iba a apoyar lo que nosotros dijéramos, que estábamos en lo correcto, ¿no? Sí. Defendiendo lo nuestro. Y ya entonces nos pidió que saliéramos tantito y al ratito despidió a aquellos que salieran. Pero ya antes me había dicho el licenciado, me llamó, dice, ya no va a participar don Rodrigo Gutiérrez Barranco. Ya entendieron los dueños que tiene que cambiar la administración. Y ya salieron los dueños y nos volvimos a meter. Ya nos dijo que nos moderáramos, que actuáramos con cierto criterio para poder llegar a un buen arreglo, que veía disposición en el dueño, que porque reconocía que sí se trabajaba limpio y que así era rentable la fábrica. Y ya entonces volvieron a entrar ellos, entró el administrador, entró el dueño por decir, su hermano, y entró el abogado, el defensor de ellos, el licenciado Manuel Belumano, y ya pudimos platicar a gusto. Inmediatamente se le pidió al dueño que hablara para que arreglaran la subestación, para que lo más pronto posible empezara a trabajar la fábrica. Y el señor Rodrigo había dicho que la fábrica tenía que cerrar, bueno, usted me comenta que porque se la querían llevar a otro lugar, entonces, pero en algún momento él dijo que no era rentable la fábrica o que estaba en quiebra o algo así. Bueno, no precisamente. Yo me imagino que ellos ya habían tenido alguna plática en la Secretaría del Trabajo. Y fue donde nos dijeron que la fábrica no era rentable. Por eso nosotros llevamos preparados para decirle al presidente que la fábrica era rentable. Que sí, realmente la producción era autosuficiente para sostener la empresa y para que le dejara dividendos. Prueba de ello, que en menos tiempo de que lo que le había fijado Nacional Financiera se había pagado. Ahí estaba la demostración. Fíjate cómo van saliendo las cosas. Sí. No, teníamos razón, ¿por qué? Porque ya se había pagado la fábrica, si les habían dado un crédito para 15 años y se pagó en 11, ¿qué quiere decir? Que sí dejaba utilidades y que los dueños sí les interesaba que su fábrica regresara a ser administrada por ellos, ¿verdad?